Muy bien. Con la ayuda de Dios, hermanos, después de haber orado, después de haber cantado, después de habernos saludado los unos a los otros, es el momento de eh, entrar a esta clase el día de hoy, en donde con la ayuda de Dios, hermanos, con el entendimiento que Él nos da, estaremos llegando hasta el versículo número 11, perdón, del capítulo 4, 1 al 11. Y para que podamos entender el capítulo 4, es necesario retroceder un poco al capítulo número 3 y vamos a ver precisamente el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, clase que ya nuestro hermano también la dio la vez pasada. Y el versículo 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, ¿qué hizo? Dice que subió del agua. Y en ese momento, cuando Jesús es bautizado, en ese momento cuando Él sube del agua, entendamos, sale de ese Jordán, dice que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y el versículo 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien tengo contentamiento, en quien tengo gozo. Notemos, hermanos, este evento es un evento público, es un evento abierto, en donde no tan solamente estaba Juan y nuestro Señor Jesucristo, sino que había, sin duda alguna, multitud de gente que venían, veíamos en los versículos anteriores, venían a ser bautizados, escuchaban el mensaje, experimentaban una conversión, un arrepentimiento, una fe, se bautizaban con Juan y esas multitudes estaban allí presentes, esas multitudes también pudieron ver, pero también pudieron apreciar la voz de Dios mismo, quien ratificaba, oigan, quien testificaba que Jesús verdaderamente era su Hijo amado y que en Él y solamente en Él, notemos, Dios tiene toda su complacencia, todo contentamiento, todo gozo, ¿en quién? En su Hijo único, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora llegamos al capítulo 4, versículo 1, dice el evangelista, entonces, entendamos, luego de ser bautizado, Jesús fue llevado, fue conducido, fue dirigido por el Espíritu al desierto. Notemos que es el mismo Espíritu Santo quien conduce a nuestro Señor Jesucristo después de que sale de ese evento glorioso en donde Él es ratificado como el Hijo de Dios. El mismo Espíritu Santo lo lleva, lo conduce, lo dirige a una zona apartada ahora, desértica. Y hay un para qué. Dice, para ser tentado, para ser probado. Y notemos por qué. Por el diablo, por el calumniador, por Satanás mismo. Veamos entonces, hermanos, es el Espíritu quien lleva a Jesús, quien lo conduce, quien lo dirige al desierto para ser tentado. Y es el Espíritu, entonces entendamos, quien lo va a capacitar, quien lo va a fortalecer durante esta tentación. De igual manera, hermanos, cada creyente verdadero de Jesucristo, cada persona que ha experimentado esa verdadera conversión, es el Espíritu Santo quien mora en él, quien lo va a capacitar o lo capacita, lo fortalece. ¿Para qué? Para que pueda él enfrentar cada tentación, cada momento adverso, cada prueba difícil o fácil que venga a su vida.
es el mismo Espíritu quien capacitó y fortaleció a Jesús para poder enfrentar ese momento difícil y adverso, quien capacita también a cada verdadero creyente. Y es una grande bendición, hermanos, saber esto. Saber que en los momentos difíciles no estamos solos. Saber que en los momentos de adversidad, de lucha, de enfermedad, de tristeza, cualquier situación difícil que venga a nuestra vida, recordemos siempre, hermanos, no estamos solos. El Espíritu Santo es quien nos consuela, quien nos da de su gracia, de su bendición, quien nos fortalece y quien nos capacita y nos capacitará siempre, hermanos. ¿Para qué? Para permanecer firmes en nuestra fe. Y es lo que hizo el Espíritu Santo entonces con Jesús. Lo lleva a ese lugar, pero también lo fortalece. Le da de su gracia, de su bendición, le da esa fortaleza que tanto Jesús necesitaba precisamente en esos momentos y en ese lugar. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, verdaderamente fue tentado por el diablo. O sea, esto no es una historia, un cuento que nos contaron o que por ahí se escuchó. No, Mateo mismo, recordemos, siendo inspirado por el Espíritu mismo, escribe que verdaderamente Jesús fue tentado. ¿Por quién? Por el diablo, pero sin caer en pecado. Y lo vemos allá también en el escritor a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, perdón, dice de la siguiente manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dice, sino un sacerdote, un sumo sacerdote, que fue tentado, dice, que fue probado. ¿En qué? En todo. Y fue probado, fue tentado en todo, notemos, según nuestra semejanza de hombre, pero dice, sin pecado. Entonces entendamos, hermanos, que es el Espíritu quien lo lleva, quien lo dirige a Jesús hasta ese lugar en donde Jesús iba a experimentar esta prueba por el mismo Satanás. Pero es el Espíritu quien lo va a fortalecer en cada momento, durante el transcurso de estos 40 días que vamos a ver que estuvo allí. El Espíritu Santo está con él, el Espíritu Santo le capacita, le fortalece, le anima. Oigan, y Satanás, al final de cuentas, vamos a ver que sale huyendo. Dice el versículo 2, y después de haber ayunado, la palabra ayunar se traduce como abstenerse de alimento. Entendamos entonces, después de haberse abstenido de alimentos, quien Jesús, en ese lugar desértico, 40 días, dice, y 40 noches. ¿Qué sucedió? Tuvo hambre. Y eso de tener hambre, hermanos, nos habla de que Jesús verdaderamente era 100% hombre. Porque solamente un hombre experimenta, después de no comer durante un tiempo, experimenta hambre. Y Jesús experimentó hambre, Jesús experimentó dolor, experimentó frío, calor, sudó, como un verdadero hombre. Porque Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Y dice que después de haber ayunado, después de haberse abstenido de comer alimentos 40 días y 40 noches en esa zona desértica donde no había nada, él tuvo hambre. Y este ayuno podemos ver que el evangelista Mateo nos habla de que fue un ayuno completo por 40 días. No fue un ayuno parcial, es decir, que Jesús hubiese ayunado, no sé, 2, 3 días y luego comido algo y luego nuevamente ayunar. No, es un ayuno, vemos, completo, no parcial.
Y durante esos 40 días Jesús era tentado, hermanos, día y noche. ¿Por quién? Por el diablo. Aparte de las tres grandes tentaciones que va a hacerle, Jesús día y noche en ese lugar era tentado por el diablo, pero el Espíritu Santo le daba la fortaleza. El Espíritu Santo le animaba. El Espíritu Santo estaba allí juntamente con él para fortalecerle, para guiarle a seguir adelante. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, versos 2, dice de la siguiente manera: pasados, no, dice, por 40 días, y era tentado, dice, ¿por quién? Por el diablo, y no comió, dice, nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Notemos que es Jesús entonces experimentando hambre después de estar en ese lugar por 40 días, por 40 noches. Oigan, sin comer alimento, sin tomar agua incluso, porque el ayuno, a fin de cuentas, eso es abstención de todo tipo de cosas que te puedas llevar a tu boca. Y allí estuvo entonces Jesús, y día y noche era tentado entonces, ¿por quién? Por el diablo. Dice 40 días y era tentado, ¿por quién? Por el diablo, dice el evangelista Lucas, capítulo 4, versículo 2. Y no comió nada, dice, en aquellos días. Entonces vemos, hermanos, o imaginémonos ese escenario, Jesús en un desierto totalmente, en donde pues, no hay nada prácticamente, solamente piedras, solamente arena, sí, animales también debe de haber, sin duda alguna. Y allí, con el frío, con el calor extremo, Jesús siendo fortalecido por el Espíritu Santo, eh, pero siendo tentado, dice, ¿por quién? Por el diablo, durante esos 40 días. Y no comió, dice, nada en aquellos días. Jesús, hermanos, en su naturaleza humana, por medio del ayuno y la oración, entendamos, porque él estaba ayunando, pero también no nos los dice, pero podemos inferir, estuvo en comunión, en contacto con su Padre, fue fortalecido por el mismo Espíritu. ¿Para qué? Para poder desarrollar la obra redentora que el Padre le había encomendado. Entonces, en ese lugar aislado, apartado totalmente, en donde Jesús está ayunando, pero también orando al Padre, ¿para qué? Para ser fortalecido, para ser capacitado, porque momentos después, cuando salga de este lugar, Él va a iniciar, hermanos, con esa obra redentora que el Padre le había encomendado que hiciera. ¿Y cuánta falta necesitaba Jesús en su humanidad el ser fortalecido por su Padre? ¿Cuánta falta necesitaba estar apartado, estar alejado de bullicio, de todo aquello tal vez que lo pudiera distraer? ¿Para qué? Para él fortalecerse en su humanidad, para poder llevar a cabo esta obra redentora. Y vino, dice el versículo 3, se acercó, le abordó a él, a Jesús, entendamos, ¿quién? El tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di, pronuncia con tu boca, manda, ordena. ¿Qué cosa? Que estas piedras, dice, se conviertan en ¿qué? En pan. 40 días, hermanos. Antes, el Padre exhibió públicamente a Jesús como su hijo amado.
Y lo hizo ahí donde acabamos de tocar también, en el capítulo 3, versículo 17, cuando dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien tengo contentamiento, en quien tengo gozo. 40 días, hermanos. Fue algo glorioso, algo majestuoso, porque multitudes escucharon esa voz que venía desde los cielos, que proclamaba, que predicaba, que testificaba que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Y ahora Satanás, notemos, para probar a Jesús, para tentar, para probar a Jesús, le dice, si eres el Hijo de Dios, demuéstralo, da evidencia de que realmente eres aquel Hijo de Dios que públicamente fue exhibido, demuéstralo. ¿Y cómo lo vas a demostrar? Saciando tu hambre. Para ti es fácil si eres el Hijo de Dios. Tan solamente abre tu boca, pronuncia las palabras que debes de pronunciar, haz uso de tu poder, convirtiendo estas piedras en pan para que tú puedas saciar esa hambre que tienes. Y esa es la prueba, hermanos. Esa es la tentación que el diablo pone a Jesús precisamente cuando él tiene hambre después de haber pasado 40 días y 40 noches aislado en una zona desértica, lleno de calor, lleno de frío, lleno de fieras que le rondaban también allí, pero fortalecido por el Espíritu Santo. Pero vemos lo que dice Jesús mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, es decir, la del Padre. Notemos, hermanos, que Jesús, aún desde el inicio de su ministerio, por eso el mismo Padre, en esa voz de los cielos que fueron abiertos en su bautismo, dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, en quien tengo complacencia, en quien yo me gozo. Porque Jesús todo el tiempo estuvo dispuesto a qué? A hacer la voluntad de su Padre. Y aquí lo ratifica nuevamente en Juan capítulo 5. Aquí Jesús mismo dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, perdón. No puedo hacer nada. ¿Por qué razón? Porque no busco hacer mi voluntad. Yo si algo busco es hacer la voluntad de mi Padre, es agradar, es obedecer a quién, a mi Padre. Y eso, hermanos, es algo también que debe estar presente también en todo hijo verdadero de Dios. Eso es algo también que debe estar presente en nuestra vida como creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros debemos también dar ese tipo de evidencia, de testimonio. Estar dispuestos a hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre Celestial. No hacer lo que nosotros querramos, sino hacer lo que Dios te ordena a través de su palabra. Y Jesús lo dice, yo no puedo hacer, dice, nada por mí mismo. No puedo, porque he venido a hacer la voluntad de mi Padre, pues Él es el que me envió. En el capítulo 4, también de Juan, versículo 34, dice,
Jesús les dijo, mi comida es, ¿qué es su comida? Dice, que haga la voluntad del que me envió y que acabe, ¿qué cosa? Su obra. Esa es su comida. Eso es lo que satisfacía, hermanos, a Jesús mismo. No era en sí un pan, no era así el hambre que él tenía o que él experimentaba en esos momentos, no, porque el Espíritu Santo le había fortalecido todo el tiempo, sino que dice, mi comida verdaderamente es que haga yo la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En el capítulo, perdón, 6, el mismo Juan, versículo 38, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Una y otra vez, hermanos, durante toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver durante toda la escritura que Jesús no hizo otra cosa más que hacer la voluntad de su Padre que le había enviado. Y Satanás le dice, ¿tienes hambre? Sí, manda, ordena, haz uso de tu poder, eres el Hijo de Dios. ¿Habrá algo imposible para ti como Dios? No lo hay. Demuéstralo entonces. Demuestra que eres el Hijo de Dios. Y la mejor manera o la evidencia que Satanás estaba pidiendo en esos momentos es que las piedras que estaban a su alrededor fueran convertidas en pan. Y Jesús dice, no, es que yo no vine a hacer mi voluntad. Yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Es que mi comida o mi verdadera comida no es el pan, sino es hacer la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios trae satisfacción a mi vida. Y eso es lo que debe de haber, hermanos, también en nuestra vida. El que hagamos la voluntad de Dios cuando siempre, no nada más cuando tú quieras, sino siempre cuando tú hagas la voluntad de Dios, va a traer a tu vida satisfacción. Va a traer a tu vida esa conciencia tranquila, esa paz, ese gozo, esa alegría, porque sabes que estás haciendo la voluntad de quién, de nuestro Dios. Él, versículo 4, entendamos Jesús, respondió a Satanás y dijo, escrito está en la escritura, entendamos, en la escritura está plasmada la palabra, la voluntad de Dios. Escrito está. ¿Qué es lo que está escrito en la escritura? Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de quién, de Dios. Está escrito, dice, que no tan solamente el pan trae satisfacción a la vida del ser humano, sino hay una satisfacción mayor y mejor todavía para el ser humano. Y es la misma palabra, el mismo poder de Dios manifestado en su palabra en nuestras vidas. Eso trae mayor satisfacción, eso trae mayor contentamiento, mayor gozo, que si comieras el mejor filete que pudiese haber sobre la tierra. Es la palabra de Dios, hermano. Y es lo que le responde Jesús a Satanás. Jesús le responde a Satanás con la misma escritura, notemos. Y Jesús está citando en esta parte de Mateo, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, y dice de la siguiente manera, y te afligió,
Notemos el contexto, si vamos al contexto, es Moisés hablando al pueblo de Israel, que se encuentra precisamente también en el desierto. Y le dice al pueblo, ¿y te afligió quién? Dios. Trajo aflicción a tu vida. Y Dios te hizo tener hambre, dice. Pero dice, Dios te sustentó, te proveyó lo que tú necesitabas. Y lo hizo con manares. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber, dice, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces Jesús le responde a Satanás que no tan solamente de pan, o que no tan solamente el pan trae sustento, sí satisface, sí sostiene y mantiene tu organismo, sí, pero dice que hay algo muchísimo mejor todavía, es todo lo que sale de la boca de Dios. Ese es el verdadero alimento del cual nosotros debemos de alimentarnos, hermanos, siempre, todos los días, todo el día, si fuese posible, estar alimentando nuestro espíritu, entendamos, con la misma palabra de Dios para estar fortalecidos, para poder enfrentar, oigan, la tentación, la adversidad, las dificultades, las luchas, los problemas en los cuales día tras día nos vamos a ver envueltos en algún momento, si es que no lo estás pasando en estos momentos. Pero es su palabra, hermano, la que nos fortalece. Es su palabra la que nos guía, la que nos dirige, la que nos exhorta, la que nos redarguye. Es su palabra la que nos enseña, hermanos, lo que debemos de hacer conforme a su voluntad. En el versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó, entendamos a Jesús. ¿A dónde? A la santa ciudad, entendamos Jerusalén. Y le puso sobre el pináculo, sobre la ala se traduce esta palabra pináculo, sobre la esquina superior del templo, entendamos del templo de Jerusalén. Notemos que Mateo, el evangelista, hermanos, llama a Jerusalén como la santa ciudad, dice, la ciudad del gran rey, aquella ciudad donde Dios había prometido habitar en medio de su pueblo, Jerusalén mismo. Allá en el Salmo 48, versículo 1, dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. ¿En dónde dice? En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Digno es de ser alabado en grande manera. ¿En dónde? En ese lugar. Porque allí estaba la presencia de Dios. ¿En dónde? En ese monte santo. Versículo 2. Hermosa provincia, entendamos, provincia de Jerusalén. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión. Ese es el gozo, hermano, notemos, de toda la tierra. Ese es el gozo de todo verdadero creyente. ¿Qué cosa o qué lugar? El monte de Sión. ¿Por qué? Porque el monte de Sión, hermanos, simboliza la presencia de Dios mismo. El monte de Sión, hermanos, simboliza la gracia de Dios. A diferencia del Sinaí, que simboliza la ley, el monte de Sión simboliza la gracia. Por eso es que el salmista dice, el gozo de toda la tierra, de todos los habitantes se encuentran, ¿dónde? En el monte de Sión, porque allí está la presencia de Dios mismo. Y este monte de Sión, dice, está a los lados del norte de la ciudad del gran rey de Jerusalén. Versículo 3, en sus palacios
Dios es conocido por refugio. Por eso hay grande gozo en toda la tierra, hermano. Venir hasta este monte de Sión, que simboliza la gracia, la misericordia, la bondad, la benignidad, la fidelidad de Dios mismo, el monte de Sión lo simboliza. Y allí en la presencia de Dios, hermanos, está todo. No necesitamos nada fuera de la presencia de Dios, porque su gracia lo cubre todo. Es su gracia la que nos mantiene, es su gracia la que nos sostiene, es su gracia la que en verdad nos da todo lo que nosotros necesitamos, es su gracia. Dice el versículo 3, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Es en ese monte de Sión también, en donde cada verdadero creyente encuentra ese refugio en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de la adversidad, a donde debemos acudir a nuestro refugio que se llama Jehová de los ejércitos, que se llama el Dios todopoderoso, el omnipotente Dios, que tiene, dice, su morada, ¿en donde? En la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. Mateo también allí en la bienaventuranza, en el capítulo 5, versículo 35, cuando está hablando acerca de no jurar, dice que no jures ni por la tierra, porque no te pertenece a ti, porque es el estrado de sus pies. Dice, no jures ni por Jerusalén, porque eso hacía, entendamos, estos fariseos, juraban por todo. Juraban por el templo, juraban por las ofrendas, juraban por Jerusalén, perdón, juraban por su cabeza, juraban por su cabello, por todo juraban. Y Jesús les dice, ni por Jerusalén juren. ¿Por qué? Porque es la ciudad del gran rey. No juren por él. Entonces el diablo, hermano, la llevó, dice, a la santa ciudad, a la ciudad de Jerusalén. Y le puso sobre lo más alto del templo, sobre la ala superior del templo, lo más elevado del templo. Y desde allí le dijo, si eres hijo de Dios, notemos una y otra vez en las tentaciones, repite lo mismo. Si eres el hijo de Dios, demuéstralo. Como hijo de Dios es fácil para ti, demuéstralo. ¿Y qué le pide ahora? Dice, échate, arrójate hacia abajo, porque escrito está. Porque en la escritura está, y notemos quién está citando la escritura ahora. Satanás. Hermano, Satanás conoce la escritura y la conoce mejor que nosotros. Pero no hay ningún efecto, ni habrá ningún efecto en él, como lo hay en nosotros. Santiago, recordemos que ya vimos también cuando Santiago dice, los demonios creen y tiemblan, pero nunca experimentarán una conversión, una regeneración, no. ¿Por qué? Porque la obra redentora no es para ellos, es para nosotros los hombres. Escrito está, dice. ¿Qué es lo que está escrito? Dice, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Notemos, hermanos, que Satanás astutamente cita parte de la palabra de Dios. Una parte no solamente. Quita una porción importante de ella. Y al hacerlo, o la distorsiona, o la cambia, o cambia el sentido
total de la misma. Al quitar una parte, tiene otro sentir, tiene otro significado la palabra de Dios. Satanás entonces quita una porción y al hacerlo distorsiona el verdadero sentido de la palabra de Dios. Satanás está citando el Salmo 91, versículo 11 y 12, que dicen, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Y lo que él está quitando es esto que sigue a continuación, que te guarden en todos tus caminos. Oigan, caminos de acuerdo a una vida que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. De acuerdo a esa habitat, son esos caminos. Al quitar esta parte, cambia el sentido de la palabra de Dios. Al quitar esta parte, hermanos, lo que queda de la misma palabra allí se hace ver o se entiende como una promesa tan solamente de Dios. Oigan, aunque no andes o aunque no habites al abrigo del Altísimo, es una promesa de bendición para tu vida. ¿Te das cuenta? Y no es así. Aunque sea una promesa, hay una condicionante o algo que condiciona esa promesa. Y es que andes en los caminos de una persona que verdaderamente vive al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, una persona realmente justificada, una persona que vive para hacer la voluntad de Dios. Ese es el verdadero sentido. Dice el versículo 12 del Salmo 91, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Lo que Satanás quiere o pretende es que Jesús mismo, hermanos, dude y ponga a prueba los cuidados y protección de Dios mismo. Eso es lo que pretende Satanás al citar la Escritura. Que Jesús llegue a dudar, que Jesús ponga a prueba a Dios mismo, que Jesús ponga a prueba o en duda los cuidados y protección que Dios tiene para él, pero también para cada uno de nosotros. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás, no pondrás a prueba a quién, al Señor tu Dios. Jesús cita a Satanás la escritura nuevamente. Y lo hace nuevamente ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16, que dicen de la siguiente manera, no tentarás, dice, a Jehová vuestro Dios. Y notemos que hay un no, y un no es no. No tentarás a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. El pueblo de Israel tentó a Dios, hermanos, dudando de su poder y provisión al tener sed en el desierto. El pueblo de Israel dudó entonces de que Dios tenía el poder para sustentarlos en ese lugar. ¿Y cuántas veces dudó? Primero en la alimentación, ¿cuántas veces ellos no dijeron estábamos mejor allá en Egipto como esclavos? ¿Para qué nos sacaste a este lugar donde vamos a morir?
Y luego cuando llegan a ese lugar, a Masac y Meriba, ellos tienen sed y se revelan nuevamente a Moisés. Y al hacerlo a Moisés, se están rebelando en contra de Dios mismo. Porque dudan de que Dios tiene el poder, o dudaban de que Dios tenía el poder para darles agua en medio del desierto. Allá en Éxodo capítulo 17, versículo 7, dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba. Dice, por la rencilla o por el pleito de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? En otras palabras, Jehová tiene el poder para darnos agua que necesitamos o no lo tiene. Y ellos tentaron entonces a Dios y las consecuencias grandes y desastrosas vinieron a sus vidas. Cuando nosotros, hermanos, también tentamos a Dios, cuando nosotros dudamos de la capacidad y del poder de Dios, estamos tentándolo a Él. Cuando decimos es que Dios no puede hacer esto, Dios no puede cambiar a esta persona, es que no veo la mano de Dios en este problema, estamos tentándolo. ¿Por qué? Porque estamos dudando de la capacidad y el poder que Dios tiene. Y eso es lo que Satanás quería que hiciera Jesús. Que Jesús dudara que Dios tenía cuidado y protección para su vida. Eso es lo que pretendía Satanás. Pero Jesús le responde con la misma palabra, le dice, no tentarás a Jehová vuestro Dios, no debes de tentar a Dios. Y el creyente, hermanos, nunca debe tentar a Dios, nunca. Si sabemos que corremos un riesgo en cierto lugar, oye, ¿por qué vas a ir a ese lugar si ya de antemano sabes que corres un riesgo? Ah, es que el Señor me cuida, es que el Señor es poderoso. Sí, pero tú sabes que no es lugar para que tú como hijo de Dios estés allí. No tentemos, hermano. No dudemos. Dios es bueno, muy bueno, pero no debemos atentarle. No debemos de probarle a él. Otra vez le llevó el diablo, dice, a un monte, notemos, dice, muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria y el resplandor, entendamos, de estos reinos. Ahora, surge una pregunta. ¿Cómo podemos interpretar o cómo debemos interpretar esto de que Satanás le llevó a Jesús a lo más alto del templo, del pináculo del templo, la ala superior, o a un monte muy alto? ¿Cómo debemos interpretarlo? ¿Podemos interpretarlo? Algunos dicen que se debe interpretar literalmente tal cual es, pero vienen a nuestra mente muchas cosas, hermano. Si lo interpretamos de forma literal, vienen a nuestra mente muchas cosas, muchas interrogantes, muchas preguntas que tal vez te vas a quedar sin respuesta. ¿Cómo le llegó al templo? ¿Cómo le subió? Ahora que habla de un monte muy alto. En Jerusalén no hay montes tan altos como para que vean todos los reinos del mundo y la gloria, el resplandor de ellos. No lo hay. ¿Cómo debemos interpretarlo? Y tal vez esta
pregunta se quede sin ningún tipo de respuesta. Juan Calvino, explicando este mismo pasaje, dijo que fue por medio de una visión cómo el diablo llevó a Jesús hasta lo más alto del templo, del pináculo, y también cómo le llevó también en esa visión a lo más alto de un monte. Es a través de una visión. Pero no sabemos, aunque hay injerencias que pueda ser que es a través de visiones. Juan, por ejemplo, fue llevado en una visión, recordemos allá en Apocalipsis, para ver lo que sucedía, lo que él está escribiendo. Y más de una vez vamos a ver que es a través de visiones. Pero podemos equivocarnos. Sea cual sea, sea que lo interpretemos de una forma literal, que el diablo le llevó y le subió a ese lugar, ¿cómo no sabemos? Que el diablo le llevó hasta un monte, no sabemos hasta cuál monte es. Un monte tan elevado no lo hay, no sabemos hasta dónde se fueron, no sabemos. Lo que sí es cierto es que la tentación fue real y Jesús la experimentó en su vida. Versículo 9, y le dijo, todo esto te daré. Notemos la condición. Si postrado, si arrodillado, me adoráis. Satanás, hermanos, como el padre de mentira que es, lo dijo Jesús mismo, que es el padre de mentira, se adjudica todos los reinos y la gloria de ellos. Y el derecho también de poder ofrecerlos a quien él quiera, a quien se le arrodille, a quien le adore, él se adjudica también ese derecho. Pero Satanás tan solo ejerce una influencia, sí, de mal sobre las personas de este mundo. Tan solamente. Y si algo le pertenece a Satanás, no es ningún reino como le está ofreciendo a Jesús, no es ninguna gloria de esos reinos como lo ofrece a Jesús o lo puede ofrecer a otras personas. No le pertenece eso. Si algo le pertenece a Satanás, es el lago, hermanos, de azufre o el lago de fuego que arde con azufre. Es lo único que le pertenece a Satanás. Y también aquellos que le adoren, aquellos que le busquen, aquellos que le crean. Ese lago que arde con azufre será lo único seguro que tengan en su vida. Lo demás, todo del Señor. Ningún reino, ningún poder es de Satanás, es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo dijo un texto muy conocido, un texto que me fascina, lo dijo Pablo ya escribiendo los Romanos, capítulo 11, versículo 36, dice, porque de Él y por Él y para Él, dice, notemos, de Él, por Él y para Él, dice, son, ¿qué cosa? Todas las cosas. Y todas las cosas, hermanos, está incluido todas las cosas, todos los reinos, toda la gloria, todo el resplandor de los reinos y poder, todos le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, dice,
por los siglos. Amén. A Satanás no le pertenece nada. No puede ofrecer nada porque nada es de él. Padre de mentira. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete. Jesús le dice a Satanás, vete, retírate, apártate, quítate, Satanás, le dice. Porque escrito está, porque en la escritura está plasmado esto. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Dios, hermanos, es el único digno y merecedor de toda gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Fuera de Dios, hermanos, nadie merece la honra. Nadie merece adoración. Solamente nuestro glorioso Padre Celestial. Y Jesús se lo dice. Aléjate, vete, retírate de aquí. Porque escrito está en la palabra de Dios. Al Señor tu Dios adorarás. A Él debes rendir tu vida. A Él le debes de adorar. A Él debes de caer de rodillas, postrarte, humillarte, alabarle, glorificarle solamente a Él. Y a Él solo, dice, servirás. La respuesta de Jesús, citando las Escrituras una vez más, es un reflejo nuevamente del libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 3, que dice de la siguiente manera: Oye pues, oh Israel. Notemos, ¿a quién se dirige? Al pueblo de Dios. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Qué cosa? El contexto, si vamos al contexto, vamos a ver que está hablando de los mandamientos de Dios. Y Moisés le dice entonces, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Qué cosa? Sus mandamientos. Porque la única manera, hermanos, de adorar y servir a nuestro Dios es obedeciendo sus mandamientos. Cuando tú como creyente, cuando tú como hijo de Dios obedeces y andas según su voluntad, según sus mandamientos, según sus preceptos que Dios ha establecido, oigan, verdaderamente le estás adorando y le estás sirviendo. Si no vives una vida en obediencia, hermanos, eso habla de una falsa adoración, de un falso servicio. Y podrás hacer muchas cosas para la gloria de Dios, podrás hacer muchas cosas para el reino de Dios, podrás congregarte, podrás cantar, podrás, no sé, servirle, predicar incluso, podrás hacer muchas cosas. Pero si no vives una vida en total obediencia a los mandamientos de Dios, a los preceptos de Dios, realmente esa adoración y servicio es falso. Tiene otras intenciones, tiene otros fines. Muchos predican con excelencia, pero para sus propios fines, para sus propias ambiciones mezquinas. Lo hacen para enriquecerse, como veíamos en la clase pasada, lo hacen para llamar la atención, lo hacen para ganar poder, lo hacen inclusive para ganar honra, pero nunca, nunca para adorar y servir verdaderamente a Dios. Dice Moisés, oye pues, oh Israel, y cuida, dice, por ponerlos por obra. Y
notemos que hay un para. Y cuando hay un para, un porqué, esto es algo todavía para deleitarse, hermanos, con más ganas todavía. Dice, para que te vaya bien, ¿en dónde? En la tierra. Cuando tú obedeces, traes adoración y servicio verdadero a Dios, y por ende te va bien en la tierra. Dice, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Queremos estar en paz con Dios y con tu prójimo. Obedece sus mandamientos. Queremos estar en gozo, alegría, disfrutando la salvación que Dios ya te ha dado. Oigan, adórale al Señor, sírvele al Señor, sabiendo que la única manera de hacerlo es viviendo una vida de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a tu voluntad, no de acuerdo a tus preceptos, no de acuerdo a tus pensamientos, sino de acuerdo a los pensamientos y preceptos de Dios mismo. Satanás, dice el versículo 11, Satanás o el diablo, notemos al ver y reconocer su fracaso, aunque después va a seguir intentando nuevamente. Recordemos cuando Jesús está crucificado en esa cruz y nuevamente le dice las mismas palabras: si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Pero en estos momentos se acaba la tentación. Dice que el diablo entonces se reconoce fracasado, derrotado totalmente por Jesús. Dice que le dejó, se alejó, se fue. Y en esos momentos, aquí dice, vinieron ángeles, dice, y le servían. Mateo no da más señal, no dice cuántos ángeles, si eran millones, si eran cientos, miles, solamente dice, y vinieron ángeles. Y esos ángeles, dice, que le servían a Jesús. Posiblemente con un alimento físico para su cuerpo, pues tenía hambre. No nos da más datos, Mateo, pero lo que sí nos dice es lo realmente importante. Dice que vinieron después de que Satanás fue derrotado por Jesús, vinieron ángeles y le servían a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiera Dios, mis queridos hermanos, que en verdad la palabra de Dios nos cambie, nos transforme, nos redarguya, nos moldee cada día que pasa o que pasamos sobre esta tierra más a la imagen y semejanza de Dios. Quiera Dios, hermanos, que verdaderamente obedezcamos sus mandamientos, vivamos su palabra, porque al obedecer y al vivir su palabra, estás demostrando o estás dando evidencia de que verdaderamente adoras y sirves a aquel que vive por los siglos de los siglos. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Amén.